Nadie lo duda, llevamos demasiado tiempo viviendo con miedo. La ansiedad afectará al 40% de la población española a lo largo de su vida, pero solo la mitad de ellos van a ser diagnosticados y van a recibir tratamiento. Vamos a profundizar ya en esta pandemia invisible con Marisa Navarro, doctora en medicina por la Universidad de Alicante y psicoterapeuta. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Ana, ¿qué tal? Bueno, con los problemas de las vacunas que se suceden un día sí y otro también, parece que el final de esta crisis sanitaria y económica es que no va a llegar nunca. La incertidumbre y la desesperanza se están apoderando de todos nosotros de forma además irremediable. Irremediable. Llevamos muchísimo tiempo viviendo con incertidumbre, con miedo. Lo que ocurre es que la pandemia nos ha hecho palpable la incertidumbre, porque siempre vivimos en incertidumbre. Eso es parte de la vida. O sea, nosotros no sabemos lo que va a pasar dentro de un ratito, no sabemos lo que va a pasar mañana. Pero bueno, que tenemos la ilusión de que controlamos, de que planificamos, de que tenemos una determinada seguridad. Y bueno, y la pandemia pues se ha llevado toda esa seguridad por delante y nos encontramos que bueno, pues que no sabemos qué va a ocurrir. Están cambiando las cosas a una velocidad tremenda y esto nos produce mucho desasosiego, mucha angustia y por supuesto pues vivir con miedo, ¿no? Estamos demasiado tiempo ya viviendo con miedo. Yo no sé si ha podido constatar que ha aumentado el uso de fármacos como tranquilizantes, relajantes, Mucho. Mucho. antidepresivos. Sí, muchísimo. Bueno, se considera que la Agencia Española del Medicamento considera que ha aumentado en un 20%. Yo creo que ha aumentado más de un 20%, ¿no? Muchísimas personas, sobre todo las personas que son pues más vulnerables o personas que ya anteriormente usaban este tipo de fármacos, pues tienen que aumentar las dosis. Otras personas que han sufrido grandes pérdidas, como la pérdida de un ser querido o la pérdida de su negocio, de su trabajo, situaciones económicas pues muy graves, ¿no? Entonces, pues claro, indudablemente necesitan ayuda, ¿no? Y bueno, pues echan mano de los fármacos, de los antidepresivos y de los ansiolíticos, porque lógicamente pues ha aumentado la ansiedad, la frustración, las alteraciones del sueño muchísimo también, yo las veo mucho en consulta y bueno, pues necesitan un poquito de ayuda, lógicamente. ¿Se puede decir también que hoy los toman personas que antes de la pandemia no lo hacían? Sí, por supuesto, claro. Lo que te comentaba, ¿no? Personas que necesitan ayuda en estos momentos y personas muy solas. Hay personas que están viviendo situaciones muy críticas. No nos damos cuenta, o sea, es un poco, bueno, como a mí no me ha tocado, pero es que le ha tocado al de al lado, ¿no? Y esa persona necesita un poquito de apoyo. Y no tenemos tampoco que demonizar, ¿no? Este tipo de fármacos que, si se utilizan bien cuando se necesitan, pues de verdad que nos hacen muchísimo bien, le hace muchísimo bien a esa persona, ¿no? Parece que es, no sé, a mí me llama la atención una persona que necesita tomar algo para el colesterol o para la tensión arterial alta y lo toman tranquilamente. Sin embargo, cuando se trata de un antidepresivo, que la depresión es una enfermedad tremendamente seria, donde hay una disminución de la serotonina, que hay que ponerla en condiciones porque puede llevar a cosas graves e importantes, pues parece como que la gente hasta oculta que los está tomando, ¿no? Pero bueno, es decir, es una ayuda impresionante. Estar mal, o sea, las enfermedades enfermedades mentales parece como que no se ven, ¿no? Cuando te rompes una pierna, pues se ha roto una pierna y se ve y se nota y la gente lo comprende. Cuando una persona está rota por dentro, pues como no se ve, parece como que, bueno, pues no tiene importancia y lo están pasando realmente muy mal. Por cierto, Marisa, estos medicamentos tienen efectos secundarios también y muy importantes ahora que se habla tanto de las reacciones adversas de algunas vacunas. Bueno, hay que valorar, o sea, vamos a ver, estar vivo ya tiene efectos secundarios. Cualquier intervención médica, cualquier fármaco que nos tomemos tiene efectos secundarios. De hecho, yo le digo a mis pacientes, no os leáis los prospectos, porque si os leéis los prospectos no os los tomáis. Es decir, cualquier intervención médica del tipo que sea siempre tiene efectos secundarios, pero lo que se valora es el riesgo-beneficio. Y el riesgo-beneficio es que es tantísimo beneficio con respecto a tan poco riesgo que indudablemente que hay que tomarlos, y con las vacunas pasa exactamente lo mismo. O sea, vamos a ver, hay muchísimos fármacos que nos estamos tomando de manera tranquila que tienen muchísimos más efectos secundarios que puedan tener las vacunas. O sea,
es mínimo. O sea, hay que vacunarse. Yo les digo a todas las personas que tienen miedo, sé que hay muchas personas que no han acudido a vacunarse. Hay que vacunarse. O sea, el riesgo del COVID, el riesgo del coronavirus es muchísimo mayor. O sea, por favor, o sea, lo que pasa es que, bueno, pues tenemos noticias, hay que vacunarse, por favor. A pesar de esas noticias quizá a veces contradictorias, ¿no? Marisa, Sí. ¿por qué el miedo es una situación perjudicial para nuestra salud mental? Pues bueno, porque indudablemente vamos a ver, empezamos por el miedo, es algo que nos protege, es algo protector. Gracias al miedo estamos los seres humanos en el mundo, ¿no? Si no hubiéramos tenido miedo, pues nos hubiéramos extinguido. O sea, es una manera de protegernos y un determinado miedo todos tenemos y esto nos hace pues protegernos, y en esta situación de la pandemia pues llevar la mascarilla, guardar la distancia de seguridad, lavarnos las manos, una serie de cosas que bueno, debido a que tenemos un determinado miedo, pues las hacemos y nos protegemos. Pero claro, luego ya eso avanza, si eso no lo manejamos, avanza y entonces ya tenemos pánico, tenemos un miedo patológico, y entonces con este miedo patológico esto nos bloquea la vida. Nos bloquea la vida, no nos deja actuar en ningún sentido y nos encontramos realmente mal. Y además es una situación en la cual nos disminuye el sistema inmune, con lo cual estamos mucho más expuestos a cualquier patógeno que pueda presentarse. O sea, vivir con miedo es una situación pues muy angustiosa, y las personas que están viviendo con miedo lo saben que es así, ¿no? Es decir, el miedo no te puede bloquear la vida, el miedo es un compañero de viaje en la vida, que te lo sientas al lado y sí es el viaje, pero no te puede paralizar el viaje. ¿Y el miedo es contagioso? ¿Puede extenderse a todas las áreas de nuestra vida? Muy contagioso. Yo digo que el miedo funciona como, si no lo afrontamos, porque el miedo, la única manera de manejarlo es afrontarlo, es como se extiende como una mancha de aceite, va extendiéndose, impregnando las diferentes facetas de nuestra vida. Y con el COVID lo hemos visto. O sea, al principio de la pandemia pues teníamos miedo a contagiarnos, teníamos miedo a enfermar, a que faltara algún ser querido o se contagiara algún ser querido, pero ahora ya tenemos miedo a salir, tenemos miedo a las relaciones sociales, tenemos miedo a ir al trabajo. Incluso yo he escuchado a pacientes míos que tienen miedo a recuperar lo que teníamos antes. O sea, al principio nos quejábamos, ay, ¿cuándo volveremos a recuperar la vida de antes? Y ahora hay muchas personas que tienen miedo a recuperar la vida de antes. O sea, quieren seguir ahí encerraditos, aislados, porque tienen miedo a muchísimas cosas, no tienen miedo al exterior. Marisa, antes hablabas del miedo a las vacunas y a los efectos secundarios. Vamos a incidir en esto, por favor. ¿Qué se puede hacer cuando cada vez que hay un efecto secundario en algún lugar del mundo, el caso salta a los medios de comunicación? ¿Qué hacemos? Bueno, es que, claro, con la globalización que hay actualmente, pues nos enteramos de todo al momento en cualquier parte del mundo. Entonces, claro, se da un caso en un sitio lejano y enseguida lo tenemos muy presente. Y luego, por otra parte, tenemos todo el tema de Internet y las redes sociales, donde todo el mundo es un informador preparadísimo que te cuenta una serie de cosas que la gente las cree. Y claro, estamos en una verdadera infoxicación, ¿no? O sea, una intoxicación de información. Yo creo que hay que seleccionar la información de calidad y la cantidad adecuada. Y decir, bueno, pues yo me informo con estos programas, o me informo con estas cadenas o con lo que sea, y ya está. Y por supuesto no me creo todo lo que escucho en redes sociales o en los mensajes que me mandan. O sea, no, tengo que seleccionar, porque claro, llega un momento en que estoy verdaderamente intoxicado de información y no sé ni para dónde tirar. O sea, no sé qué creerme, no sé qué no creerme. Es decir, tenemos que seleccionar cantidad y calidad. Bueno, usted ha publicado su tercer libro, Las ruedas dentadas, pequeños cambios para grandes cambios. ¿Cuáles son las estrategias más eficaces para ir introduciendo modificaciones en nuestro comportamiento? Quizá vivir en el momento presente. Bueno, estamos ahora mismo en un momento de grandes cambios a nivel global, pero también estamos en un momento de pequeños cambios a nivel personal y a nivel íntimo y a nivel de nuestro hogar. Yo tengo una amiga que se dedica a las reformas y dice, es que no he tenido tanto trabajo nunca en mi vida. O sea, todo el mundo está reformándose la casa, cambiándose la cocina, el baño.
sea, queremos estar, porque como estamos viviendo hacia adentro, queremos estar mejor en nuestro hogar, pero también nuestro física y mentalmente también nos lo está pidiendo, ¿no? O sea, es un momento también de cambios internos, de cambios, porque vivir hacia adentro no es vivir solo en nuestro hogar, sino vivir dentro de nosotros. Estamos planteándonos muchas cosas, otra forma de vida, ¿no? Más íntima. Y aquí sí que hay que plantearse qué cambios las personas se los están planteando, ¿no? O sea, qué pequeños cambios puedo yo hacer en mi vida y puedo yo hacer en mi hogar para encontrarme mejor, ¿no? Para ser más feliz, que al final es lo que queremos, ¿no? Y bueno, pues este libro trata de eso, de esos pequeños cambios que además funcionan como ruedas dentadas, van engranados unos con otros, y cuando yo hago un pequeño cambio en una faceta de mi vida y en otra pequeñita también me doy cuenta que me van llamando, o sea, que quiero hacer más cambios, ¿no? Que están todos como unidos, ¿no? O sea, te voy a poner un ejemplo. Si dices, bueno, pues mira, voy a cuidarme más o voy a comer más saludable, a ver, concretemos, pues voy a simplemente a quitarme esa napolitana de chocolate que me tomo por las mañanas y me voy a tomar mi tostadita de pan integral con mi pieza de fruta. Bueno, pues eso, si yo ese pequeño cambio unido a que salgo a andar media horita por las mañanas, esas dos cosas ya se potencian, ya hacen, y si yo las mantengo en el tiempo, al final estoy cambiando mi identidad, porque me estoy convirtiendo en una persona que desayuna saludable, en una persona que hace deporte, y eso además me trae que yo me quiera cuidar más en otros aspectos. Es decir, va todo engranado. ¿Y qué pasa? Pues que al final hago grandes cambios, porque cambio mi identidad. Y cuando uno cambia su identidad, defiende mucho su identidad. No, yo es que soy una persona que desayuna saludable. Yo soy una persona que hace deporte. O sea, yo soy una persona que me cuido. Esto es lo realmente importante. Y me doy cuenta también que las personas estamos cuidando mucho más los detalles. O sea, antes nos olvidábamos y vivíamos como muy hacia afuera, ¿no? Y salíamos y bueno, pues es que la reunión del sábado, la cena la cena del sábado, la reunión del domingo, y ahora tenemos que modificar esos hábitos. Y esto hay que mantenerlo, hay que mantener nuestras costumbres aunque tengamos que modificarlas. Bueno, pues a lo mejor no puedo ver a mis nietos el fin de semana, pero sí puedo hacer una videollamada con ellos, ¿no? Y lo adapto para que no se pierdan los vínculos humanos, ¿no? Los vínculos emocionales, que son tan importantes. Tenemos que cuidar mucho esas cosas. Y los pequeños cambios en el hogar, los detalles, hacer cambios además que sean sencillos, que sean atractivos, porque me los tengo que hacer atractivos cuando hablábamos de los detalles. Todo eso es súper importante, aunque sea una flor en un jarroncito justo donde estoy trabajando. Bueno, pues esas cosas son muy importantes porque me hacen estar a mí mucho mejor. Marisa, ¿y en qué consiste la técnica de la frase raqueta? Bueno, esto tiene que ver con es una técnica de parada de pensamiento que yo utilizo mucho en consulta porque da unos resultados fantásticos. Y es que, lo normal cuando estamos rumiando pensamientos negativos, primero es el pensamiento, luego es el sentimiento y finalmente es la acción. Yo no puedo tener un sentimiento de celos si previamente no he tenido un pensamiento de celos, o no puedo tener un sentimiento de tristeza si previamente no he tenido un pensamiento de tristeza. Si no, lo podemos comprobar y veremos que como no tengamos el pensamiento previo no vamos a sentir eso, ¿no? Ese sentimiento. Entonces, lo que ocurre en nuestro pensamiento con los pensamientos negativos en nuestra mente es que funcionan como si fuera una película de pensamientos negativos. Empezamos a rumiar y a rumiar y a rumiar y al final nos encontramos fatal. Doctora, me encuentro fatal. Bueno, ¿qué has estado pensando? No, llevo una semana pensando en esto y pensando mal, pues lógicamente me encuentro mal. O sea, no hay nadie que pueda encontrarse bien pensando mal, es imposible. Entonces, hay que cortar esas películas de pensamientos negativos. Y la técnica de la frase raqueta consiste porque esas películas se establecen con nuestro diálogo interior, esos dos muñequitos que a veces salen en los dibujos animados, que uno habla y el otro contesta, y ahí estoy dándole al pensamiento, ¿no? Entonces, elijo una frase que a mí me guste, que me produzca emociones o sentimientos positivos, como puede ser pues, mi comida favorita o el nombre de mis perritos o la actividad que más me gusta hacer. Y entonces hago una frase con eso, pues por ejemplo, me gusta el cocido de mi abuela. Pues es que el cocido de mi abuela es maravilloso, lo hace fantástico y lo disfruto enormemente. Pues si yo elijo esa frase, el cocido de mi abuela,
así de simple, y cada vez que me venga un pensamiento negativo, una película de pensamientos negativos, yo repito, el cocido de mi abuela, el cocido de mi abuela, el cocido de mi abuela. Parece de risa, pero no lo es, porque estoy impidiendo que se desarrolle ese pensamiento y además esa película de pensamientos negativos. Y además estoy sonriendo porque me está trayendo sentimientos agradables. Pero lo mágico de esto es que llega un momento, al principio tengo que repetir muchas veces esa frase, el cocido de mi abuela, pero llega un momento en que cada vez que tengo una película de pensamientos negativos digo, el cocido de mi abuela, y se corta. O sea, es curiosísimo. Esto pasa por las conexiones neuronales, ¿no? que se producen y que bueno, son como frases, raqueta. Es como le digo a mis pacientes que es como tener una raqueta en la mano, que viene el pensamiento y que le doy, ¿no? Le doy con la raqueta para que se vaya, ¿no? Pues en eso consiste la técnica y la verdad es que funciona de maravilla. Pues la pondremos en marcha. Marisa Navarro, doctora en medicina y psicoterapeuta, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y por ayudarnos a sentirnos mejor. Muy buenos días. Gracias, gracias.